A propósito del día que estamos celebrando, el Día del Padre, compartir una palabra para cada uno de ustedes. Quizás dirán, ya la pastora me va a dar palo. Ella no entiende que es el Día del Padre y que tiene que darnos un regalo. No, es una palabra que sé que les va a bendecir. Y el título de este mensaje es Sé hombre. Así mismo como usted lo está escuchando, sé hombre. Y digo esto obviamente en el contexto de la palabra de Dios, porque quizás usted dice, yo estoy claro en que soy un hombre, obviamente, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de ser un verdadero hombre. El entorno en que nosotros estamos es verdaderamente desafiante y peligroso para la familia. Estamos bombardeados con muchas cosas, como decimos, en cada uno de los flancos, ¿no? Y que atenta todo lo que viene en contra de la familia. Pareciera que es como para hundir esta gran embarcación que es la familia. Y obviamente los tripulantes que somos cada uno de nosotros no escapamos de eso. Creo que el enemigo ha guardado, escuche bien, sus mejores estrategias, sus mejores planes y todo lo que él levanta para arremeter en contra de la familia para estos tiempos. ¿Por qué? Porque son los últimos tiempos. No sé si usted se ha dado cuenta del panorama mundial. Todo lo que nosotros estamos viviendo es una evidencia, sin lugar a dudas, que estamos viviendo los últimos tiempos. Y esas características de que habla la palabra de Dios, que serán las características de los hombres de los últimos tiempos, las estamos viviendo en muchas personas, lamentablemente. Pero fíjense el arremetimiento que tiene el enemigo para con la familia ya no es sutil como en otros tiempos, donde quizás él disfrazaba las cosas y lo subliminal siempre estaba como allí presente, donde usted y yo teníamos que buscar quizás allí en la película bien una y otra vez para darnos cuenta el mensaje subliminal que tenía. No, ya todo es descarado. Todo es descarado. No sé si ustedes recuerdan esos tiempos donde a veces decían, bueno, tú tienes que retroceder el cassette, imagínense. Para los que no conocen cassette, búsquenlo en Google. y si usted pone también el disco, imagínate, de acetato, el long play en sentido contrario, usted verá que tiene allí mensajes subliminales. Pero ¿sabe? Eso era en otro tiempo. El enemigo ahora está arremetiendo contra la familia, ese diseño original que el Señor ha levantado de una manera bastante descarada. Y yo creo que muchos de los que están aquí que tienen niños pequeños certifican eso, que tienen que estar muy pendientes porque hay cosas que están allí que pareciera que son buenas, pero tienen un mensaje implícito, porque sabemos que lamentablemente tenemos un subconsciente, lo digo en este sentido, que no edita nada. Y que todo lo que llega a nuestro subconsciente va directamente y afecta lo que son las emociones y algunas conductas de los niños. Pero este es otro tema. Ahora, nosotros podemos ver cómo el enemigo está haciendo una obra en nuestras sociedades, en nuestra familia, no solo con lo que es la promoción constante y variada. La podemos ver de las ideologías que van directamente en contra de la identidad sexual, no solamente de los niños, sino también de los adolescentes, sino con formas también de distracción para los adultos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente ese antidiseño va en contra de los niños, sino también en contra de los padres, en contra de cada uno de nosotros. Y que si a eso se le suma el desconocimiento que muchas veces tenemos o que tienen algunos padres acerca de sus funciones, según lo que Dios ha establecido en su palabra, eso de alguna manera representa una autopista abierta para una operación demoníaca en la familia. Y esto es muy triste. Tenemos la oportunidad siempre de hablar con algunos jóvenes que están en esa etapa de transición. Todavía no son niños, pero tampoco son jóvenes, esos adolescentes. Y sabes, hay una constante en ellos. No sé si usted se ha dado cuenta como padre. Y la constante es que ellos ahorita tienen como una duda, la mayoría de ellos. ¿Y cuál es la duda? De que no saben, en el caso de las niñas, si sienten atracción por los niños o por las niñas. En el caso de los niños, se sienten también quizás atraídos por el sexo igual. Y eso representa una lucha en ellos, que obviamente si un padre no ataca
esto en el tiempo que debe ser atacado, usted sabe lo que el enemigo va a levantar en esa mente y cómo va a atacar lo que es la identidad sexual. Entonces, eso es parte de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Toda esta ideología que está impregnada en nuestro sistema para que nosotros lleguemos a la conclusión, porque todo el mundo lo habla, porque quizás han sido institucionalizados algunas cosas, entonces es lo correcto. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Aquí está la verdad. ¿Por qué? Porque el hecho de que todo el mundo diga, sabes que es lo correcto, no quiere decir que así sea. Y en eso nosotros debemos estar claros. Ahora, hablando específicamente de lo que es el rol del hombre, a propósito del Día del Padre. Quizás algunos de ustedes son abuelos, algunos tienen sus hijos pequeños, algunos ya adultos, otros no son quizás padres biológicos, pero son padres de corazón, como decían ayer en la actividad que tuvieron los padres con sus hijos el día de ayer, muy hermosa. Entonces, fíjense, una de las cosas que aprovecha el enemigo en estos tiempos es la pasividad que usted tenga como padre. Es la pasividad que usted tiene como hombre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, deja ver una y otra vez, que el hombre, es decir, usted, es la cabeza de su casa. Amén. Usted es la cabeza del hogar. Y si usted mantiene una posición pasiva en medio de estos tiempos tan peligrosos, de tanto azote demoníaco, si mantiene una actitud pasiva, lamentablemente eso le va a pasar factura. Quizás usted está aquí y usted dice, bueno, yo soy una madre soltera, estoy criando a mi hijo o a mi hija sola. ¿Sabe? Usted tiene una cabeza, aunque no tenga un esposo, y su cabeza es Cristo. Quiere decir que usted está bajo el gobierno del Señor. Y quisiera leer en Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2. Quiero que ponga atención a esta escritura. Dice, llegaron los días en que David había de morir. Ya estaba en el cenit de su vida. Y ¿sabes? Eso nos va a acontecer a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Y si hay algo que no va a morir, es el legado que nosotros dejemos. Amén. Y dice, y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Y le dice a Salomón, su hijo, que iba a ser su sucesor, esfuérzate. Le dice, y sé hombre. ¿Qué le dijo? Que se esforzara, porque lo que tenía por delante no iba a ser fácil. Porque gobernar no es fácil. Pero también le dijo a Salomón, sé hombre. Y continúa la lectura diciendo, guarda los preceptos de Jehová. A esto se refería cuando le decía, sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Entonces dice, para que prosperes, es la consecuencia de eso. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Fíjense, el sistema del mundo tiene un prototipo de hombre que no tiene nada que ver con el prototipo que está en la palabra de Dios. Es decir, con lo que realmente es ser un hombre. Nosotros vemos en este sistema del mundo corrompido, quizás un prototipo de hombre narcisista, que es una de las características, escuche bien, también de los hombres de los últimos días, donde serán amadores de sí mismos, narcisistas, es decir, pendientes solamente de él. Y no pone atención a la necesidad que hay en el corazón de los demás. Aquel que pregunta, ¿qué me toca? ¿Qué me corresponde? Pero no se detiene a preguntar qué es lo que otros necesitan. ¿Cuál es el prototipo del hombre en el mundo? Quizás un hombre, ahora como vemos, sin ningún tipo de orientación definida. Hoy quiere ser hombre, mañana no. ¿Por qué? Porque el cuerpo hay que darle lo que pida. Y eso es lo que vemos. Usted dirá, eso no es mi caso, pero es el caso de muchos. Hombres que quizás son machistas y, como les decía, hombres totalmente pasivos.
Ahora, el ser hombre no solamente tiene que ver con lo que es el sexo que lo distingue. Por eso la palabra de Dios dice, sé hombre. Y este es el mensaje para el día de hoy, sé hombre. Porque no tiene nada que ver solamente con el sexo que lo distingue, sino también con esas funciones específicas, esos roles específicos que están claramente establecidos en la palabra de Dios. Es decir, en el contexto de lo que Dios ha dicho. Cuando vemos lo que es la lectura inicial, vemos que David está hablando a Salomón, su hijo, que le iba a suceder en el trono. Y en esa oportunidad se nota en David una urgencia, una importancia acerca de la posición que debía tener Salomón en el gobierno que iba a ejercer. Como les dije anteriormente, él estaba ya al final de sus días. Y fíjense, cuando una persona está a punto de partir, es realmente importante escuchar lo que esa persona está diciendo. Me ha tocado la oportunidad y creo que el privilegio también, porque eso permite que uno tenga más conciencia de la vida y poder entender que un día nosotros vamos a partir. Y ¿sabes? Y que hay cosas que trascienden a lo material, que hay cosas que hay que dejar como el legado, que eso va a permitir que quede establecido en el corazón de las personas. Y me ha tocado estar muchas veces en el lecho de muerte de personas ya mayores, adultas, donde Dios les da la oportunidad de poder dar dirección a su familia, de poder hasta orar por ellos. Y ellos estar atentos a sus últimas palabras. ¿Por qué? Porque las palabras de una persona que ya está a punto de morir son realmente importantes. Y usted ve que esa persona no le va a hablar de otra cosa, ni siquiera de lo que tiene, ni siquiera de lo que hizo, sino de aquellas cosas que realmente necesita el que queda. No sé si me entiende. Entonces, era necesario que Salomón entendiera que ser un hombre no significaba solamente vivir de una manera desenfrenada, de una manera sexualmente activa, de manera desenfrenada como lo vivió David. Y él estaba hablando también en su misma experiencia, sino que él le deja ver a su hijo claramente que ser hombre era caminar en los mandamientos de Dios y bajo su temor. Amén. Eso es lo que significa ser realmente un hombre. Porque fíjense, para ser un hombre, en el contexto de la palabra, como Dios lo deja ver, ¿sabe? Hay que, como dice, embraguetarse bien los pantalones. Porque mire que hay que ser hombre para darle la espalda al pecado. Hay que ser hombre para cerrarle la puerta a la tentación. Hay que ser hombre para que en medio de la tentación usted pueda evaluar entre una cosa y otra lo que realmente tiene verdadero valor en su vida. Para eso sí se necesita ser hombre. Entonces, ¿qué es lo que dice la cultura del mundo? Que mientras más relaciones tengas, eres más hombre, ¿sí o no? Que mientras tengas más hijos regados, eres más viril, eres más hombre. Pero ¿qué deja ver la palabra de Dios, que es la verdad absoluta? Que ser hombre no tiene nada que ver con eso, sino que ser hombre significa un hombre que ha decidido estar bajo el gobierno de Dios. Amén. Entonces el rey David conocía de primera mano, como les decía, todos los problemas familiares que se generan cuando el hombre no tiene temor de Dios. Y fíjense, David fue un excelente rey. Es más, no hubo en Israel otro rey como David. Pero ¿sabe? David fue un terrible padre. Cuando nosotros leemos la historia del rey David, vemos todas las consecuencias que tuvo su mal proceder en su familia. Como él abrió, ¿sabes?, una puerta de maldición a su familia. Como él no ejerció su liderazgo como hombre, como padre, y se permitió que sucedieran algunas cosas. Y lamentablemente, aun cuando él tuvo mucha fama en el trono, ¿sabe?, su familia quedó arruinada en una decadencia total.
Ser hombre va mucho más allá de algunas cosas, de lo que nosotros o usted pueda tener. Ser hombre significa tener temor de Dios, significa ser buen esposo, significa ser buen padre, buen hijo y buscar en todo tiempo la dirección del Señor. Quizás usted está aquí en esta mañana y diga, bueno, pero es mi día. Yo no quiero un regaño de parte de la pastora. No lo vea como un regaño. Ese es el mejor regalo. ¿Sabes? Porque muchas veces nosotros estamos haciendo algunas cosas y pensamos que las estamos haciendo bien. Pero cuando empezamos a ver el producto de lo que estamos haciendo, llegamos a la conclusión que hay algunas cosas que tienen que ser ajustadas. Que hay algunas cosas que tienen que ser alineadas. Porque lo que estoy esperando no lo estoy viendo en mi familia. Entonces, la falta de conocimiento en cuanto a la función del hombre es lo que permite que haya una identidad en crisis. ¿Y por qué hablamos de identidad en crisis? Por ejemplo, cuando el hombre no asume su rol de ser la cabeza del hogar. ¿Y qué es lo que hace la cabeza? Da dirección. La cabeza orienta. La cabeza protege. Pero cuando esto no se genera, todo eso queda traspasado a la mujer. Entonces vemos allí que ya los roles se invierten. Y cuando hay esa inversión de los roles, entonces obviamente todo va a traer un desequilibrio. Por eso lamentablemente vemos a veces que los hijos empiezan a copiar los patrones de los padres. Y son hijos que crecen con una identidad sexual desviada. Porque ¿de quién deberían copiar los patrones? No lo están haciendo. Porque el padre traspasa la autoridad y el cuidado de los hijos hacia la madre. Por otro lado, podemos ver en el caso de las niñas, quizás mujeres rebeldes, niñas rebeldes. ¿Por qué? Porque quizás es un padre maltratador, un padre abusivo, un padre infiel y lo menos que ella quiere es parecerse a él. Entonces vemos cómo todo esto va influyendo en lo que es el hogar. Necesitamos al Señor que gobierne nuestra vida. Amén. Quiero ir al origen de todo esto, porque la familia es un diseño de Dios. No solamente en lo que es lo externo, para que todo el mundo pueda ver, ¿sabes? A través de las redes, del Instagram, el Facebook, que somos una bonita familia. No se trata solamente de lo estético, sino se trata de lo funcional. Porque aquel que es experto en el diseño familiar, que es nuestro Dios, creó la familia con propósito. Amén. Y dice en Génesis 1, 27, 28, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Y le dice, señorea sobre esto, sobre aquello. Eso fue lo que estableció Dios desde el principio. Y cuando le dijo al hombre, multiplícate y fructifícate, no se refería solamente al hecho de tener muchos hijos, no, sino también al hecho de que todo lo que Dios había vertido en ellos, ellos deberían multiplicarlo en sus generaciones. Que fuera una réplica para sus hijos, que extendieran el legado de Dios, que extendieran los principios y los valores de Dios. Eso fue lo que se estableció al principio. En una oportunidad, los fariseos vinieron delante del Señor. Lo puede leer en Mateo 19 del 1 al 9, luego lo lee con calma. Ellos vinieron con una pregunta así como capciosa al Señor, para tentarle. Y les preguntaban acerca del divorcio. Y sabes, en medio de esta conversación, Jesús les responde que el divorcio se da porque a causa de la dureza del corazón. Porque cuando nosotros vemos en el diseño original, allí no hay divorcio por ninguna parte, ¿sí o no? ¿De dónde surge esto? ¿De dónde surge?
de todo ese paquete de maldiciones y pecado que se introdujo al mundo a través de la desobediencia del hombre. Pero el Señor dice que se da carta de divorcio por la dureza del corazón. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Porque cuando el corazón está endurecido en medio de una situación familiar, en medio de una necesidad, en medio de lo que se está viviendo, el hombre queda en la incapacidad de poder cambiar. Un corazón endurecido no ve sus errores. Quizás está orientado a los errores de los demás, pero no está orientado a ver, a reconocer sus errores. Y si no hay un reconocimiento, obviamente no va a haber un arrepentimiento. Un corazón endurecido no experimenta arrepentimiento. Por eso, lamentablemente, podemos ver tantos divorcios que se ejecutan. Usted y yo debemos entender algo. El pecado siempre va a torcer todo. Siempre lo va a torcer en nuestras vidas. Por eso necesitamos la palabra de Dios. Amén. Ahora fíjense, en el contexto de lo que Dios creó, la familia, ese diseño tan hermoso, la mujer y el hombre tienen el mismo valor. La mujer no está por encima del hombre, ni el hombre por encima de la mujer en cuanto a valor. Pero desde la misma creación, lo vemos en el Génesis, que Dios creó a cada uno con funciones diferentes. Y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que cada uno de nosotros, usted como hombres y nosotras como mujeres, tenemos roles y funciones diferentes. Y que esas funciones que son diferentes, entonces se complementan entre sí, aun cuando sean diferentes. Amén. Entonces, ¿a qué está llamado el hombre? Puntualizando ya. ¿A qué está llamado el hombre? Según el diseño de Dios. Según lo que Dios estableció en su palabra. El hombre está llamado a liderar. Liderar. ¿Y sabes lo que significa liderar? Cumplir sus funciones. Podemos tener muchos conceptos acerca de esto. Pero un hombre que lidera es aquel que cumple sus funciones dentro de su familia. ¿Qué quiere decir eso? Que si no está cumpliendo sus funciones como cabeza, como padre, como sacerdote, entonces no está liderando. Obviamente, la mujer, usted y yo somos la ayuda idónea, como lo dice en Génesis 2:18. Estamos llamadas a complementar ese liderazgo del hombre, pero es el hombre el que debe gobernar su casa, no la mujer. Y eso debemos tenerlo claro. Y no es que estamos armando aquí un movimiento donde le estamos quitando el derecho o el valor a la mujer, no. Si hay alguien que ha dignificado la vida de la mujer, ha sido Dios y ha sido nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no debemos sentirnos más para sentir que tenemos valor. No, ya el valor es inherente a cada una de nosotras. Amén. Cuando Dios crea todas las cosas, dice la palabra de Dios allí en el Génesis, que Él vio que todo era bueno. ¿Y por qué dijo que todo era bueno? Porque todo estaba en orden. Diga conmigo, orden. Y el hombre no sería la excepción en ese orden. Es decir, tanto el hombre como la mujer debían entrar también en ese orden de Dios. Por eso vemos en la palabra de Él mismo que para poner orden, Dios siempre, escuche bien, va a constituir una cabeza. Una cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza es autoridad. La cabeza es gobierno. Amén. Y donde hay gobierno, hay orden. Y la gente ahora y la juventud tiene una imagen o un concepto distorsionado de lo que es la autoridad. ¿Sabes? La autoridad no es mala. La autoridad y gobierno traen orden a nuestra vida. Regulan nuestros comportamientos. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos hacer todo lo que queremos.
Eso sería caos para nuestra vida. Pero el gobierno, la autoridad, el orden de Dios permite que nuestros comportamientos sean regulados. Amén. En Efesios 5:23 dice, porque el marido, repita conmigo, el marido. Pastor, usted dice, y si me retuerzo. Me decían algunas hermanas en el retiro anteriormente. Es la cabeza de la mujer. Yo no tengo marido. Bueno, pero su cabeza es Cristo. Usted no anda sin cabeza por ahí. Su cabeza es Cristo. Deje que Cristo gobierne su vida. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cuando hay cabeza hay autoridad. Amén. Cuando hay cabeza hay gobierno. Cuando hay cabeza hay orden. Cuando hay cabeza hay dirección. Entonces te pregunto, hombre, ¿estás dando dirección a tu familia? Sí, pero ¿qué dirección? Porque la palabra de Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Hacia donde tú vayas como hombre, hacia allá va a ir tu familia. ¿Sí estás entendiendo la responsabilidad que tienes? Y usted está llamado, según lo que Dios ha establecido en el diseño original, que usted es la cabeza y está diseñado para darle dirección a su familia. Y sabes, lo que no tiene cabeza no está bajo autoridad. Y lo que no está bajo autoridad, entonces es un completo desorden. Necesitamos, usted como hombre, necesita que Dios gobierne su vida. Amén. Que Cristo gobierne su vida. Porque si el Señor no gobierna su vida, entonces su familia quizás empezará a manifestarse el desorden. ¿Qué pudiera ser desorden? Esa ausencia de valores, donde a veces los hijos son los que dirigen. Pareciera que son los padres de los padres, los hijos. ¿Usted no ha visto eso? Donde la madre dice, mi hijo o mi hija es mi mejor amiga. No, eso no es su mejor amigo, esa es su hija. Porque cuando una madre o un padre le dice es mi mejor amigo o mi mejor amiga, se está poniendo igual. Y si usted está igual con una persona, esa persona no es autoridad sobre usted. Y siempre tiene que haber el respeto. Entonces vemos los patrones distorsionados, la crisis de identidad que hay en los hijos. Y algo, ¿sabes? Que se nota de una manera extrema en la familia, la falta de vínculo. Esa falta de vínculo. Vivimos todos en la misma casa, pero somos ajenos. Padres que no conocen lo que hay en el corazón de sus hijos. Son personas como extrañas para ellos. Y quizás tú dirás, como padre, como hombre, pero yo les proveo. Yo me parto la espalda trabajando. Sí, es tu deber. El proveer también, ¿saben? Pero eso no es todo. Hay una responsabilidad. Y la responsabilidad es nutrir a tu familia y nutrir a tus hijos. Entonces vemos cómo los integrantes de nuestra familia, nuestros hijos, aún el cónyuge, pareciera que otros conocen más el estado de ellos. ¿No te has preguntado lo que hay en el corazón de tus hijos? ¿No te has preguntado los pensamientos que puede tener tu hijo? Porque no hay rebelde sin causa. La gente no cambia al azar. A veces hay situaciones que se están generando, que están sucediendo. Pero ¿sabes? A veces estamos más pendientes de otras cosas que lo que está pasando en nuestra familia. Donde no hay cabeza, hay falta de dirección y hay falta de autoridad. Usted como hombre está llamado a ser la cabeza de su casa. Amén. Entonces, ¿qué está llamado a ser la cabeza? Usted es cabeza, diga yo soy cabeza. Nosotros también, porque la Biblia dice somos cabeza y no cola, pero no somos cabeza del hogar. Es el hombre, es usted, la cabeza del hogar. Y sabe, usted está llamado a dar un testimonio coherente. ¿Y qué es un testimonio coherente? Que lo que diga tenga congruencia con lo que hace. Porque nuestros hijos
no harán lo que decimos, sino lo que hacemos. Y saben, cuando no hay congruencia entre lo que dices y lo que haces, entonces estás quedando desautorizado delante de tu familia. Usted como cabeza, entienda bien, es el responsable de su hogar. ¿Por qué? Porque usted es el líder de su hogar. Usted es la cabeza. Usted fue a quien Dios le confió su herencia. ¿Y sabes cuál es esa herencia? Los hijos. Lo dice en el Salmo 127. Y Dios no le va a pedir cuentas al vecino. Dios no le va a pedir cuenta a su mujer, ni a sus hijos. Dios le va a pedir cuentas un día a usted. Amén. Lo vemos allá en el Edén. Cuando el hombre y la mujer decidieron desobedecer, fue Eva quien dio la primera mordida. Y luego le ofreció a su marido y él comió. Ella dio el primer paso para la desobediencia. ¿Sabes? Pero cuando Dios los buscó allí en el jardín, ¿a quién llamó? ¿A quién llamó? ¿A Eva? No, llamó a Adán. ¿Por qué? Porque Adán era la cabeza, Adán era el líder, por lo tanto Adán es responsable. Usted es responsable de su familia. Y Dios un día le va a pedir cuentas por lo que Él le entregó, por lo que Él le ha dado. Y yo creo, ¿sabe? Que tanto usted como nosotras como mujeres tenemos bastante trabajo, ¿verdad? Porque quizás hay algunas cosas que tenemos que rectificar en nuestra vida. Dios le pidió cuentas a Adán, no a Eva. Y Dios siempre, escuche bien, no se lo olvide, Dios siempre va a ir al hombre. Siempre. Pastora, pero usted no sabe la clase de mujer que ella es. Se hace la santica, la que nos rompe un plato y rompe toda la vajilla. Usted no sabe. Sí, pero ella no es la cabeza, usted es la cabeza. Amén. Usted es el que tiene que dar dirección. Y sabe, de alguna manera siempre cuando hay una mujer que se manifiesta con rebeldía, lo que llaman por ahí ese espíritu hexabélico, ¿no? Es porque quizás hay un hombre pasivo en la casa. El Señor le dijo a Adán, no a Eva, ¿dónde estás? Allí en Génesis 3:9. El Señor le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Adán? Y él dijo, no, la mujer que me diste. Y el Señor no aceptó excusas. Él quiso decirle algo como, si tú no me hubieras dado esa mujer, yo no me hubiera metido en problemas. Pero, Adán, tuya era la decisión. Al final de cuentas, usted es el que elige, ¿sí o no? Usted es el que elige. Y sabes, yo creo que quizás pasándonos la responsabilidad uno al otro, el hombre con la mujer y la mujer con él, no vamos a llegar a nada. No es que tú eres la culpable, es que tú los malcrías porque esto, que el otro. No, no vamos a llegar a ninguna parte. Dios quiere gobernar en ambos. Denle un aplauso al Señor. Por eso el Señor le dijo a Salomón, Salomón, sé hombre. Salomón gobierna. Por eso les decía, el mayor problema no son las mujeres matriarcales. El mayor problema no son las mujeres rebeldes. Y me perdonan por lo que voy a decir. Si no, sabes, el problema son los hombres deficientes. Los hombres pasivos. Los hombres inmaduros. Porque se requiere, escuche bien, madurar para ser hombre. Por eso el Señor dice, sé hombre. Y para ser un hombre hay que madurar. Y dice en 1 Corintios 13:11, escuche, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, escuche bien, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay que madurar. Si no maduramos, no vamos a poder ser mujeres en todo el sentido, ¿verdad? Si usted no madura, no va a poder ser hombre. Y quizás esto le resulte ofensivo. Por eso le decía al inicio, ser hombre no es aquel que tiene un sexo definido, sino aquel que cumple sus funciones. Amén. Amén. Y yo creo que hay una gran demanda
Hay una gran demanda, mis hermanos. Hay una gran demanda de ser hombre según el diseño de Dios. ¿Por qué? Por todo lo que está afectando a la familia. Quizás por todo lo que está afectando a tu familia, que tiene que ver con esta crisis de identidad, que no es solamente de los jóvenes o los niños, sino una crisis de identidad que también tenemos cada uno de nosotros. Y lo podemos ver en casas quizás con hijos huérfanos y sus padres vivos. Padres que están en la casa, pero hay hijos huérfanos. Porque la orfandad no tiene que ver solamente con que falte alguno de los padres o ambos, sino con todo aquello que representa una carencia de nuestros hijos. ¿Estamos cubriendo esas necesidades? ¿Tú como hombre estás cubriendo esa necesidad? ¿Estás dando tiempo a tus hijos? Tiempo necesario para escuchar su corazón, para escuchar acerca de sus sueños, para escuchar acerca de lo que anhelan, aún de aquello que está representando un peligro en sus vidas. Es muy valioso, ¿saben? Poder escuchar lo que hay en el corazón de nuestros hijos. Cuando escuchamos lo que hay en el corazón de nuestros hijos, yo creo que eso nos da mucha ventaja. Porque sabemos qué cosas nosotros tenemos, sabes, que corregir en nuestra vida. Y qué oraciones debemos hacer para derribar toda obra del enemigo que trabaja constantemente en la vida de los hijos cuando hay vacío. Si el hombre no tiene quien lo dirija, va hacia el fracaso, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Usted necesita el gobierno de Dios, como todas nosotras. Necesitamos el gobierno de Dios. ¿Sabes? Porque creo que si usted no está bajo el gobierno de Dios, según lo dice la palabra, usted no tendrá la unción que se necesita, la fuerza que necesita para ser el marido, para ser el esposo, el padre que su familia necesita. No tendrá la fuerza para ser el hijo de Dios que Él está esperando que usted sea. Que usted pueda desarrollar esa firmeza como lo hizo Josué, aun cuando estaba, siendo oprimido por tantas cosas. Él llegó un momento también al final de sus días, porque va a llegar el final de nuestros días. Lo digo nuevamente, va a llegar. Y Josué llegó al momento donde él le dijo al pueblo: ustedes pueden servir a quien ustedes quieran, al Dios de los amorreos, de los heteos, a quien ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted es la cabeza, diga: soy la cabeza. Soy sacerdote. Y como sacerdote, usted tiene la responsabilidad de liderar la vida espiritual de su hogar. Y ¿sabes qué es triste? Que el hombre, no todos, tengo que generalizar obviamente, le ha dejado esa responsabilidad a la mujer. Porque es la mujer la que tiene que orar por los hijos. Porque es la mujer la que tiene que leerle la palabra, el cuento de la palabra, las historias de la palabra a los niños. La que tiene que orar por los hijos adultos que no están en el país o que están en casa todavía. Le ha dejado esa responsabilidad a la mujer. Pero ¿sabe? Usted no solamente es cabeza, usted es sacerdote. Y el sacerdote tiene la responsabilidad de poder liderar la vida espiritual de su familia. Enseñar a su familia a acercarse a Dios. Enseñar a su familia a conducirse bajo el temor de Dios. Y sabes, las estadísticas lo dicen, que no es igual en porcentaje cuando la mujer es la que lidera el estado espiritual de la familia a cuando lo hace el hombre. Cuando el hombre lidera el estado espiritual de su familia, ¿sabe? Hay un mayor impacto en la vida de los hijos y en la vida de la esposa también. Usted es sacerdote, así como el sacerdote le abría el camino en adoración y establecimiento de la presencia de Dios al pueblo. Usted está llamado a ser sacerdote de su casa. La tarea que es orar. No sé cómo usted ve la oración. No sé si usted lo ve solamente como un acto feminista, que solamente es para las mujeres.
¿Sabes? En la oración hay un poder que se desata. En la oración, a través de la oración, usted puede recibir instrucción. A través de la oración somos fortalecidos. A través de la oración le damos la oportunidad, ¿sabe? O nos damos la oportunidad de que Dios venga a resguardar nuestra casa, nuestra familia. A través de la oración nosotros podemos deshacer la obra del enemigo que atenta contra nuestra familia. Necesita levantarse en oración. ¿Sabe? Eso es tan importante. Y creo que los judíos lo han entendido muy bien. Y ellos tienen una cultura de oración, pero con entendimiento. Y usted puede ver, no sé si se ha dado cuenta, que los judíos donde lleguen, ellos son prósperos, ¿sí o no? Donde ellos lleguen, así lleguen, y me perdonan la expresión, con una mano adelante y una detrás. ¿Sabe? Ellos empiezan a abrirse camino. Y usted le ve la prosperidad financiera. Y no solamente financiera, sino en su familia. ¿Sabes lo que hacen los padres? Cada Shabbat, cada viernes a las 6 de la tarde, ellos toman a sus hijos, a veces los padres o el padre junto con la madre, y lo toman por los hombros y empiezan a declarar una bendición sobre ellos mirándole a los ojos. Pero no es esa bendición que nosotros declaramos, Dios te bendiga, no. No es esa bendición. Es una declaración de la presencia y el favor de Dios sobre ellos. Y le dice, yo oro y te deseo que seas prosperado en todo, que veas el prosperar en la obra de tus manos, que seas prosperado donde quiera que vayas, que el Señor te guarde, que el Señor te proteja. Y ellos empiezan a declarar bendiciones sobre la vida de sus hijos. ¿Sabes qué trae la bendición? Rompimiento a la vida de nuestros hijos y le abre el camino hacia el éxito. Pero las declaraciones de maldición que muchas veces profieren los padres abren un camino también hacia el fracaso. Así que hay muchas cosas que usted como padre debe ya dejar de decir. Porque una maldición no es solamente que usted le diga a su hijo, maldito seas o maldita seas, no. Es cuando usted habla negativo de su hijo. No solamente con él, sino también con otros. Ellos no necesitan tus críticas, ellos necesitan tus bendiciones que les abra camino y les haga prosperar. Amén. Cuando usted ora, está hablando a Dios a favor de su familia, con el propósito de que Dios los bendiga, los proteja y que Dios cumpla su propósito en ellos. Amén. Y fíjense, usted quizás como padre puede darle muchas cosas materiales a sus hijos, pero esas cosas no lo protegerán. ¿Sí me entiende? Y no es que no se las dé, es parte de lo que le corresponde porque usted es proveedor. Es una de sus funciones, de sus roles que Dios le ha dado. Y dice primero de Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí, dice Samuel, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Qué quiere decir este versículo? Que es un pecado que usted no ore por sus hijos. Es un pecado que usted no ore por sus hijos. Entonces, fíjense, Dios le ha levantado a usted, diga, como cabeza, como sacerdote, también como esposo. ¿Cuántos esposos hay aquí? Levante la mano allí, que tienen sus hogares con sus esposas. ¿Sabes lo que dice la Biblia con relación a eso? Que usted debe amar a su esposa y que debe honrarla. Dice Efesios 5:28-29. Y sabes, lo deja ver la palabra de Dios también. Que cuando el hombre no honra a su esposa como coheredera de la gracia de Dios, sus oraciones tienen estorbo. Y allí muchas veces la causa de que muchos hombres no sean prosperados en lo que piden, en lo que emprenden. ¿Por qué? Porque no honran a sus esposas. Y dice en Efesios 5:25, este es el estándar, escuche bien. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y sabes, el amar o el amor
no es un sentimiento, es una decisión. Cuando nosotros entendemos eso, entonces se quita de nosotros el componente emocional por el cual muchas parejas deciden divorciarse porque ya no siento nada, porque ya no amo, porque ya no quiero de la misma manera. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Está cuidando a su esposa? ¿La está honrando? Y como dice la palabra, que usted debe amar a su esposa, dice, con un amor, lo deja ver sacrificial. Y está comparando, ¿sabe? El amor que tuvo Jesús por su iglesia, por cada uno de nosotros. Cómo fue el amor de Cristo apasionado. Esa pasión, y no estoy hablando de la pasión heterosexual, no. Esa pasión que me lleva a sostener. Esa pasión que me lleva a darme para que el otro reciba también. Ese amor que me lleva también al compromiso. Porque sabe, el amor sacrificial es compromiso. Y cuando usted como hombre entiende que el matrimonio, la relación con su esposa es un compromiso, eso lleva no solamente a sostener su corazón, sino también a honrarla y a respetarla. Amén. Que nada, mi hermano, sea más valioso para ti que tu familia. Obviamente, Dios es tácito. Que nada sea más importante para ti que tu esposa. Y que nada, escuche bien, ni nadie haga que tú dejes a tu familia. Quizás algunos de los que están aquí están considerando algunas cosas. Está siendo seducido por otras cosas. Pero sabes, en medio de la tentación que siempre va a estar, siempre debes tener presente esto. Que tu familia merece honra. Que tu familia merece respeto. Y que no vas a introducir maldición a tu familia, sino que la bendición es la que se va a establecer en tu casa. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia de David que les refería. Es triste ver cómo David, siendo un hombre tan usado por Dios, su familia estaba en tan mal estado. ¿Sabes por qué? Porque él se permitió algunas cosas, considerando que quizás no iban a traer consecuencias. ¿Sabes? Cuando abres la puerta al pecado, cuando abres la puerta a la inmoralidad, le estás dando una autorización al enemigo para que trabaje en tu familia y en tu generación. Por eso debes sacar de tu casa todo aquello que tú sabes que no debes tener. Todo aquello, sabes, que aún representa puntos de contacto para que los demonios sigan operando. Si tienes quizás que cortar algunas amistades con unas personas, hazlo. Si ves que no vas a tener la firmeza para mantenerte fiel, leal a los principios y a los votos que un día hiciste. Porque es mejor, dice la palabra de Dios, que entres, ¿sabes?, sin un ojo, que todo tu cuerpo vaya al infierno. Amén. Dios le ha dado una responsabilidad tan grande al hombre. Que escuche bien, el estado de una familia es la condición del hombre. Es la condición del hombre. Entonces yo creo, no solamente usted como hombre, sino nosotras también tenemos mucho trabajo que hacer. Un padre debe proveer también en lo espiritual y en lo emocional. Que tengamos un ambiente libre de ¿qué? De inmoralidad, de vicios, de ofensas, de insultos. A veces hay culturas que se transfieren de las familias. En una oportunidad hablaba con
con una pareja y ella se quejaba porque él gritaba mucho. Y él decía, yo no grito nunca. Pero ¿qué era lo que sucedía? Que en su familia todo el mundo se hablaba irrespetuosamente. Todo el mundo se gritaba y lo veía como algo normal. Hay que romper algunos patrones generacionales, algunos patrones familiares que no están añadiendo a nuestra familia, sino que están quizás trayendo deterioro. Primera Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cuántos han escuchado el dicho que dice, es claridad para la calle y oscuridad para la casa? Lamentablemente, muchos hombres son espléndidos con otras mujeres. Son espléndidos con otras personas. Casi que le sacan la silla para que se sienten. Casi que le ponen la alfombra, pero tratan a sus esposas como un pocillo de peltre. Y usted ve que está toda golpeada por todas partes, emocionalmente. La Biblia dice que si no provee primero para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces usted como hombre está llamado, ¿saben?, a sostener, a ser cabeza, a ser sacerdote de la casa, a modelar lo que usted quiere ver en los hijos, en la esposa. Quizás es tiempo de empezar a sembrar algunas cosas que queremos ver en nuestra familia y empezar a desarraigar muchas cosas que nos han traído dolor, amargura y aflicción. Dios un día, hombre, te va a pedir cuentas acerca de lo que te entregó. Y Él no te va a preguntar acerca de lo que obtuviste aquí en la tierra, cuántas cosas materiales conquistaste, cuánto trabajaste. Él te va a preguntar, ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con la mujer que te di? ¿Qué hiciste con la familia que te di? Quisiera que usted estuviera de pie, por favor. Quiero concluir con esto antes de hacer una oración. Segundo de Samuel 23, 11, 12. Si me espero unos minutos allí sentadito, parado. Después de esto fue Sama, hijo de Ararita. Y los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño, escuche bien, terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces, está hablando de un hombre llamado Sama, se paró en medio de aquel terreno y dice que lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Para ese tiempo los israelitas estaban sufriendo, ¿saben? Porque venían los filisteos y arrasaban con todo lo que ellos sembraban. Minaban sus cultivos, pateaban todo con sus animales y los despojaban a tal punto que había hambre en toda la nación. Y cuando vinieron los filisteos, los enemigos de Dios y del pueblo, todos empezaron a huir. Pero sabes, dice que había un hombre llamado Sama, que tenía su terreno que él había trabajado, lleno de lentejas. Pero mientras todos huían, dice la palabra de Dios, que él no huyó, sino que se paró en el centro de su terreno, tomó su espada y empezó a defender lo que le pertenecía. Y dice que el Señor le dio una gran victoria. ¿Y por qué el Señor le dio esta gran victoria a él? ¿Sabes por qué? Porque permaneció donde otros huyeron. Quizás tú estás considerando dejar el terreno. Estás considerando huir. Porque quizás las cosas para ti se han salido de control, pero no para Dios. ¿Y sabes por qué? Contra todo pronóstico, el favor de Dios estuvo con él, porque él no huyó. Dice que él permaneció. Porque él tenía valor de su heredad. Él tenía valor de lo que había trabajado.
de lo que le pertenecía y no estaba dispuesto, escuche bien, a que el enemigo se llevara lo que a él le pertenecía. No puedes seguir con esa posición pasiva, viendo cómo el enemigo, ¿sabe?, hace en la vida de tus hijos, como el enemigo hace en tu familia y en tu matrimonio, y tú esperando a que pase algo, ¿sabes?, a que suceda algo. No. Es el tiempo como tú, como cabeza de hogar, como sacerdote, como proveedor, como el hombre que Dios puso a cargo de esa familia, tú te levantes para defender lo que te pertenece, a menos que no te importe. Pero yo sé que tu familia es importante para ti. Quizás en algunos no será tan fácil y será algo complejo, porque a veces venimos haciendo tantas cosas de la manera incorrecta y vemos las consecuencias. Pero Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que restituye, pero necesita a alguien, necesita un hombre que trabaje para levantar esos muros que se han caído. Y yo no sé si tú eres ese hombre, si tú quieres ser ese hombre. El Señor te dice en esta mañana: sé hombre, sé hombre. Y un hombre es aquel que cumple con sus funciones. Un hombre es aquel que tiene temor de Dios, que cuando el pecado toca la puerta, la seducción toca a la puerta, él mira lo que tiene y sabe que nada de lo que se le oferta, nada de lo que se le ofrece es mayor que lo que él tiene. Así que cierre sus ojos allí donde está un momento. El Señor te dice, como le dijo a Esdras: levántate. Te digo en esta mañana, levántate, porque esta es tu obligación. Te dice el Señor, levántate, porque hay alguien que tiene que pelear por los hijos. Hay alguien que tiene que dar la pelea, ¿sabes?, por la familia. Así como Sama, que no se quedó mirando con resignación a cómo perdía todo. No, él se levantó porque no estaba dispuesto a ser despojado de aquello que le pertenecía. Él enfrentó a su enemigo con lo que tenía. Y tú sabes que no estás solo en esta lucha. Y sé que en muchos representa una lucha algunas cosas. Pero entiende algo. Por eso necesitamos el gobierno de Dios. Porque Él es el que te va a dar la unción, la fuerza, la fortaleza para ser ese hombre que Dios ha diseñado que seas. Para romper toda iniquidad que se ha estado levantando en tu vida, que ha hecho muros entre tu vida y tus hijos y tu esposa. Porque un sacerdote es aquel que construye puentes de acercamiento. Pero no cualquier acercamiento, sino que acerca primero su vida a Dios y su familia hacia Dios.